Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso Jinirette. Jinirette es un hurón, es el animal que representa a Hyunjin del grupo surcoreano Stray Kids. Jinirette mide aproximadamente 10 centímetros de alto. Está basado en esta versión mini que salió de los esquizo que nos gustó tanto. Son muy lindos y pequeñitos. Espero pronto también traerles a los otros 7 esquizo para que estén los 8 juntos. Para tejer a Jinirette les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Jinirette. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal Amis Esenciales. En él encontrarán tutoriales enfocados en principiantes, en personas que necesiten afianzar sus conocimientos. Primero, para que una vez practiquen con los tutoriales en ese canal, puedan venir a realizar los de este canal sin ningún problema. El enlace también lo van a encontrar en la descripción del video. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Jinirette vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color blanco y con aguja de 2 milímetros haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos también 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. A continuación ya podemos rematar con un punto deslizado y una cadena. Vamos a cortar en ese punto. No es necesario que dejemos hebra porque los brazos se van a unir al cuerpo, no se cosen. Este es un brazo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya están los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos.
y hacemos 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto, así queda. Y vamos a hacer una segunda pierna exactamente igual, pero en la segunda no cortamos porque tenemos que seguir tejiendo a partir de aquí para unir las piernas. Entonces, simplemente aquí vamos a enganchar la otra pierna. Vamos a buscar el punto que se corresponda, aproximadamente por acá. Y en esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 7, simplemente vamos a hacer los 21 puntos bajos de esta pierna y los 21 de la otra pierna, lo que nos va a dar un total de 42 puntos bajos en la vuelta 7. Así queda la unión de las piernas. Y ahora vamos para la vuelta número 8, en la que vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 9 puntos bajos, continuamos con una disminución, luego hacemos 19 puntos bajos, seguimos con una disminución y terminamos con 10 puntos bajos para tener 40 puntos bajos en la vuelta 8. En la vuelta 9 vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 3 puntos bajos, continuamos con una disminución, seguimos con 9 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y terminamos con 4 puntos bajos para tener 36 puntos bajos al final de la vuelta 9. En la vuelta 10 ya vamos a unir los brazos. Entonces, para eso vamos a empezar aquí haciendo 10 puntos bajos para llegar al primer lateral. Así. Y bueno, por esto en la lista de puntos les recomiendo trabajar en punto bajo en X o punto bajo en X falso, como es mi caso, porque cuando se teje en V es posible que este punto les quede un poquito más hacia atrás o que se doble o incline un poco el tejido. Entonces tendrían que hacer algunas adaptaciones al patrón para que esto coincida perfectamente. Pero bueno, continuamos, tomamos el primer brazo. Recordemos que aquí habíamos dejado un total de 15 puntos bajos y lo que vamos a hacer para unirlo es que en estos 15 puntos que tenemos acá, enganchamos el brazo y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos en esta zona del brazo. Así, aquí ya quedó unido el primer brazo. Ahora vamos a continuar aquí en el frente del cuerpo. Vamos a hacer 18 puntos bajos para llegar hasta el otro lateral.
Aquí vamos a unir el segundo brazo. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos en el brazo. Y terminamos esta vuelta de unión de los brazos haciendo 8 puntos bajos. De esta forma, contando todos los puntos que nos quedaron, incluyendo los brazos, deben tener un total de 60 puntos bajos alrededor. Así va el cuerpo. Y ahora vamos para la vuelta número 11 en la que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Continuamos con 6 disminuciones en el brazo. Seguimos con 18 puntos bajos. Luego hacemos 6 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos para tener un total de 48 puntos bajos al final de la vuelta 11. Así va el cuerpo y ahora en la vuelta 12 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 13 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 14 hacemos 8 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 27 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo hasta donde lo llevamos, rellenamos también los brazos levemente, simplemente para que no se deformen y así es como queda el cuerpo de nuestro Giniret. Y ahora vamos a continuar con la que será la primera vuelta de la cabeza, que sería la vuelta número 16. En esta vuelta vamos a tejer tomando solo las hebras delanteras, es decir, en flow, y vamos a hacer primero un punto bajo y un aumento 12 veces y aquí al final hacemos 2 puntos bajos y un aumento y eso nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 17 y hacemos 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 50 puntos bajos.
En la vuelta número 20 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 14 puntos bajos, 2 aumentos, 24 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos con 8 puntos bajos para tener un total de 54 puntos bajos alrededor. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Así llevamos la cabeza de nuestro ginirette y ahora en la vuelta 27 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 18 veces para tener 36 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Antes de continuar vamos a ubicar los ojos de seguridad. Para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos 7 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 7 y 8 con 6 puntos de separación entre ellos van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero ubicamos un par de alfileres para fijarnos en que nos queden bien ubicados en la posición que deben ir y luego vamos a ubicar los ojos. Yo estoy usando ojos ovalados como estos de 9 milímetros. Si no tienen de estos ojos, pueden utilizar también fieltro, cortar un óvalo de fieltro de aproximadamente 9 milímetros de alto. Voy a ubicar los ojitos, así es como se ven. Y ahora, antes de continuar, vamos a hacer también los detalles de la cara de nuestro ginirette. Vamos a empezar con la nariz, que también la pueden hacer con fieltro. Pueden hacer este pequeño triángulo, esta pequeña forma en color rosa y un triángulo negro para la parte de abajo, pegarlos juntos y quedaría así. Pero en nuestro caso vamos a hacerlo bordadito. Entonces, para eso voy a estar utilizando este hilo rosa. Corté una hebra de hilo rosa un poco larga y lo que hago es abrir este hilo de esta forma. Este hilo en mi caso trae 5 hebras. Lo abro de esta forma y saco solo 2 de las hebras. Y voy a estar utilizando una aguja de este estilo que son las que se utilizan para hacer punto de cruz, que ayudan a hacer estos detalles un poco más fácil que la aguja lanera normal, que suele ser un poco más gruesa. Y ahora para ubicarnos vamos a ubicarnos en el medio de los ojos, donde nos quedaron aproximadamente 4 puntos visibles. Entonces, vamos a ubicar esta vuelta que es la mitad de los ojos, es decir, la misma por la que introducimos los ojos. Y vamos a marcar los 2 puntos centrales, pero un poco hacia abajo, solo muy poco. Marcamos esos 2 puntos arriba y luego marcamos el punto medio entre los dos a medio punto por debajo de estas marcas de arriba, es decir, que nos quede así un triángulo algo pequeño.
Vamos a hacer primero la parte rosa y luego la parte negra. Y simplemente lo que hacemos es sacar el hilo por los puntos que marcamos con cuidado. Luego nos vamos hacia el segundo punto, así. Buscamos el punto de abajo de esta forma. Vamos a salir por ese punto inferior que habíamos marcado, así. Nos vamos hacia un lado. Volvemos a salir por la punta de abajo. Nos vamos hacia el otro lado y de esta forma marcamos el triángulo. Así. Y simplemente vamos a seguir dándole pasadas al hilo para rellenar la parte de adentro de este triángulo. Así. Y ahora vamos a utilizar hilo negro para hacer todo el borde. Y eso sería todo para la nariz. Para la boca vamos a salir aproximadamente por este borde de la nariz, una vuelta abajo de la nariz, es decir, aproximadamente por este punto. Le vamos a hacer la sonrisa de nuestro Ginny Red guardando el hilo así en diagonal aproximadamente por este punto de acá. Aproximadamente. Que se vea algo así. Y con este mismo hilo negro también vamos a hacer el lunar que lleva Ginny Red debajo de su ojito. Entonces vamos a sacar el hilo por este punto de acá, aproximadamente aquí en la cara externa del ojo, 2 puntos más allá de donde tenemos el borde de la sonrisa. Sacamos el hilo por este punto. Y para el lunar vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un aro hacia este lado del tejido de esta forma. Lo sostenemos y con la aguja atravesamos ese aro de esta forma y apretamos lo más pegado al tejido posible. Apretamos así y vamos a introducir la aguja por el mismo punto con cuidado. Y si marcamos el lunar y listo, así queda. Miren qué lindo se ve. Y ahora vamos a hacer sus bigotes. Para los bigotes en rosa, de la misma que utilizamos para la nariz, esta vez utilizamos el hilo completo y la aguja lanera normal. Y para el primer bigote vamos a sacar el hilo 2 puntos más allá de donde tenemos el lunar, acá. Vamos a contar 4 puntos y por el cuarto guardamos nuevamente, así recto, de esta forma.
Y para el segundo bigote vamos a salir un punto por abajo aquí. Contamos 4 puntos y vamos a guardar, pero por la vuelta de abajo, es decir, así en diagonal. Así, este bigote lo podemos curvar un poco con ayuda de pegamento para fijarlo en su posición si queremos. Ubicamos bien estos bigotes y para hacer los del otro lado, por ejemplo, estos bigotes empezaron 2 puntos a un lado del ojo, entonces contamos la misma distancia al otro ojo para que nos queden bien hechos y repetimos el mismo procedimiento. Y así quedan los detalles de la carita de nuestro Ginny Red. Vamos a rellenar la cabeza y ahora vamos para la vuelta número 30 en la que tenemos que hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. A medida que vamos tejiendo, continuamos rellenando. Vamos para la vuelta número 31 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 32 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. A medida que vamos rellenando, vamos también dándole la forma a la cabeza, de tal forma que nos quede así, un poco aplanada de lado, que vaya tomando bien la forma que debe tener. Y ahora en la vuelta número 33 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. Y ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Así ha quedado. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar este hilo que dejamos por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y con cuidado, si como a mí, a ustedes les quedó este espacio entre las piernas, esta abertura, con cuidado vamos a ir bajando el hilo de a poco hasta esa posición. Aquí alamos para que esto quede bien cerrado y bien formado. Y bajamos hacia esa intersección de las piernas con cuidado. Y damos algunas puntadas aquí, algunas pasadas del hilo para cerrar esta abertura.
Y listo. Sacamos el hilo por la parte de atrás del cuerpo, ya lo podemos cortar y esconder en el tejido. Así es como queda el cuerpo de nuestro Ginnyret. La parte del cuerpo será igual para todos los esquizos, lo que va a variar es la cabeza y los detalles principales. Entonces le damos bien la forma a la cabeza de Ginnyret. Así es como queda este cuerpito. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas empezamos en blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos una disminución y 7 puntos bajos 2 veces para tener 16 puntos bajos. Y en ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para coser las orejas a la cabeza. Y vamos a hacer entonces otra orejita exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejitas listas y las vamos a coser a la cabeza. La idea es que cada oreja empiece aproximadamente en dirección a los ojos. Vamos a poner primero unos alfileres como para fijar la posición de las orejas de tal manera que nos quede bien ubicado, que se vean equidistantes las orejas. Las orejas no es necesario que las rellenemos. Aquí las vamos ubicando en esta posición y vamos a coser las orejas. Así quedan las orejas ya cosidas. Miren qué bonito se ve nuestro Ginnyret. Y ahora vamos a tomar paño lenci rosa, también puede ser fieltro, y vamos a tomar y vamos a cortar la forma interna de las orejitas, así, y las pegamos en esa posición. Y listo, así es como queda la parte rosa de las orejas de Ginnyret. Miren qué bonito se ve. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la colita en blanco vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. A continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 12 puntos bajos.
y ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser la cola al cuerpo de Ginirette. La cola tampoco es necesario rellenarla. Vamos a coserla. Así es como queda la colita de Ginirette. Y la cosemos en la parte de atrás del cuerpo de Ginirette. En esta posición. Y así es como queda la cola de Ginirette ya cosida. Algo así es como debe verse. Como esta colita de nuestro Ginirette es algo larga, también nos va a ayudar a que Ginirette se pare solo. Y ahora vamos a hacer una pequeña pañoleta. Pueden hacerla en el color que prefieran. Yo voy a estar tejiéndola en rosa. Para esto vamos a estar utilizando una aguja de 2.5 milímetros. Recuerden que el cuerpo lo hicimos con aguja de 2 milímetros. Entonces vamos a tejer esto con una un poco más grande para que quede más suave el tejido. Y vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer una disminución, 10 puntos bajos y una disminución para tener 12 puntos bajos. Como estamos trabajando en hileras, vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer 4 disminuciones. Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 disminuciones. Levantamos cadena, giramos, saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, hacemos también ahí un punto deslizado y hacemos una cadena, ya vamos a rematar. El hilo lo podemos cortar en este punto. Así queda esta primera parte de la pañoleta. Le damos bien la forma y ahora vamos a hacer 41 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 2 puntos deslizados primero. Continuamos con 12 puntos bajos. En los siguientes 12 espacios vamos a unir esta parte de la pañoleta. Vamos a intentar atravesar 12 puntos alrededor de la parte de arriba, de la parte más plana de la pañoleta, que es esta. Vamos a enganchar un punto en la pañoleta de esta forma
y atravesamos ambas con un punto bajo y así seguimos. Tomamos la siguiente cadena, buscamos el segundo punto en la pañoleta y así continuamos para unir con 12 puntos esta parte de la pañoleta. Así ya quedó la unión. Así se vería por el frente, por la parte de afuera, y esto es por dentro. Ahora vamos a continuar en la cadena haciendo 12 puntos bajos. Y terminamos en los últimos dos espacios haciendo 2 puntos deslizados. Y aquí en el último punto ya podemos cortar. Vamos a rematar y cortar aquí. Y así es como queda la pañoleta. Vamos a organizarla bien. También tenemos que esconder los hilos. Aquí ya escondí los hilos y así es como queda. Vamos a ubicar esta pañoleta en el contorno del cuello de nuestro Ginny-Red de esta forma y la vamos a anudar por la parte de atrás. Y listo, así es como queda nuestro hermoso Ginny-Red con su pañoleta. Miren qué lindo es. Me gustó mucho cómo quedó este pequeño esquizo. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Espero que lo tejan. Recuerden que pronto traeremos también al resto de los esquizos para que puedan tejerlos todos juntos. Recuerden que en el canal también tenemos los tutoriales para tejer la versión más grande de los esquizos y además tenemos los patrones en video para tejer la versión llavero de esquizos, que son solamente sus cabecitas. Entonces los invito a darse una vuelta por el canal para que revisen todas las posibilidades que tenemos. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También van a encontrar la opción de unirse al canal, a través de la cual pueden seguir más de cerca mi trabajo mientras realizan una pequeña donación para apoyar mi trabajo. También recuerden que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.